Esta es la primera charla que se hace dentro de nuestra 30 Semana Ciudadana y en la que vamos a hablar sobre corrupción y aquí yo creo que tenemos un elenco de personas que van a estar aquí con nosotras y nosotros. En primer lugar, yo quisiera agradecer a lo que es la Universidad de Valencia el detalle que ha tenido de cedernos esta sala para poder hacer nuestra mesa. Le pasaremos el turno a la secretaria general de la universidad, Elena Olmos, para que nos dirija unas cuantas palabras. Tengo que decir que la mesa está formada por Elisa Valía, que es concejala de participación, Joan Linares, Luis Manglano también y Joaquín Bosch. Entonces, Elena, cuando quieras. Muchas gracias, María José. Pues bona vesprada a totes i tots. Benvingudes i benvinguts. Il·lustríssima consellera delegada de Participació Ciutadana i Acció Vecinal, il·lustríssim director general de l'Agència Valenciana Antifrau, il·lustríssim magistrat i portaveu territorial de jueces y jueces para la democràcia, il·lustríssim magistrat del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de València, senyores i senyors, amigues i amics. En nom de la senyora rectora de la Universitat de València, que per tenir una agenda molt intensa no es pot acompanyar com ella haver volgut, com secretària general d'esta universitat us dono la benvinguda a la nau, Centre Històric i Cultural de la Ciutat de València, espai obert a la ciutadania i als moviments associatius que, amb la Federació d'Associacions Veïnals de València, treballeu per adreçar els problemes més importants que enfronten les societats actuals. Y uno de los problemas que nos enfrentamos como sociedad es precisamente el objeto del título de la mesa redonda, transparencia y corrupción. En este sentido, el político y activista estadounidense Al Gore señala que el que proporciona poder a los corruptos es la falta de participación pública. Efectivamente, cuando la sociedad se desentiende de los negocios públicos, el incumplimiento por parte de los poderosos de las normas más fundamentales de ética personal es más fácil que nunca. Y eso origina a su lado una desafección, una sensación de impotencia que a medio término no hace sino desincentivar la participación y, aplicando el mismo razonamiento, facilitar que la corrupción continúe creciendo. Es un terreno muy propicio para que continúe reinando la injusticia, para que crezca la antipolítica y para el deterioramiento de las instituciones, en un círculo vicioso que no tiene fácil solución. Todas y todos hemos de poner de nuestra parte para evitar entrar en esa dinámica perversa o, en el caso de que alguien esté en ella, intentar salir de ella lo más rápido posible. A este respecto, creo que es muy importante la pedagogía, la formación, la ética en la conducta, la difusión de buenas prácticas, el establecimiento tanto de medidas preventivas como de mecanismos de reacción contra conductas ilícitas y contra comportamientos censurables. Por eso yo creo que el título de la mesa redonda resulta totalmente atractivo e interesante, hasta el punto de que hay gente esperando que no puede entrar. No les dejamos entrar porque ya hemos cubierto el aforo, pero están ahí sentaditos en la puerta escuchando. Sentaditos, pues algunos de pie. Lamento que algunos tengan que estar de pie, lo lamentamos. Pero las cuestiones de seguridad hay que cumplirlas. Es más, estoy segura que las personas que componen la mesa vais a dar una serie de claves que tendremos necesariamente que anotar y tener en cuenta para afrontar una de las principales amenazas de las sociedades democráticas. Y por lo que respecta a la Universidad de Valencia, conscientes como somos de nuestro papel y de la necesidad de aplicar instrumentos efectivos de la lucha contra la corrupción, precisamente el pasado mes de diciembre aprobamos una hoja de ruta sobre medidas de integridad pública, prevención y lucha contra el fraude,
la corrupción y los conflictos de interés. Y en ejecución de esa hoja de ruta se ha constituido una comisión llamada Comisión de Integridad Pública, que incluso preside la señora rectora. En otras universidades la preside el gerente. Nosotros hemos considerado que, dado su importancia, consideramos conveniente que la presidiera la señora rectora, aunque en ocasiones, cuando ya no estuviera, pudiera delegar en un vicerrector. Entre otros objetivos, esta Comisión de Integridad Pública tiene que hacer identificar y evaluar todos los riesgos de fraude, corrupción y doble financiamiento de la universidad. Elaborar un plan director de integridad pública, que estamos en ello, así como un código marco de conducta ético ante el fraude. Proponer medidas de formación e información en materia de integridad pública. Pedir la intervención de organismos públicos ante conductas ilegales o sospechosas. Y en este sentido, una de las primeras medidas que estamos aplicando es la formación a todas las personas miembros de esta comisión, prácticamente a todo el Consejo de Dirección o a aquellos que ocupan cargos de servicio. Así estamos cursando, y yo lo estoy cursando también, como formar parte del Consejo de Dirección y de la Comisión de Integridad Pública como secretaria general. Todas y todos estamos cursando el curso que organiza la Agencia Valenciana Antifraude, dirigido a las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Ya hemos participado en 3 sesiones formativas de 3 mañanas y nos quedan 2. Yo quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias al señor director, a su director y a las personas que forman parte de la agencia que nos lo están dando, y la verdad es que está resultando muy interesante. Hemos de ser conscientes que la Universidad de Valencia, como administración pública que es, ha de tener la máxima diligencia en la protección de los intereses comunes y las medidas que aplica, que muchas veces vamos a la vanguardia de las instituciones públicas y pueden servir de ejemplos a otros. Por eso consideramos que la cooperación institucional, la transmisión de prácticas útiles y eficaces, la difusión de valores democráticos y la conexión con la ciudadanía son elementos esenciales para luchar contra la corrupción, para trabajar, en definitiva, por un mundo mejor. Y estoy segura que las aportaciones que nos van a hacer precisamente esta tarde, con el debate que se va a crear en esta aula magna de la nave, contribuirán a hacer esta jornada, esta trobada, una cosa ineludible, que espero que no sea la última, que continuemos en esta línea. Quiero dar la enhorabuena a los organizadores y gracias a aquellos que con vuestra presencia dotáis de prestigio e identidad a esta mesa redonda, porque cada uno de ellos, desde precisamente su propia responsabilidad y su trabajo, están formándose y luchando por la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y por la transparencia, que es una de las claves más importantes para prevenir la corrupción y para evitarla. Espero, por tanto, que esta 30 Semana Ciudadana sea un gran éxito. Yo creo que ya lo es. Es decir, ha iniciado, María José, enhorabuena, porque se ha iniciado la 30 Semana Ciudadana, todo un éxito. Que sea uno más de los muchos que integran y que van a seguir. Y que continuéis considerando, por favor, a la Universidad de Valencia como la mejor aliada con la que podéis contar. Os deseo una buena tarde a todos, un debate muy fructífero y muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Gracias, Elena. Elena Olmos es catedrática de la Facultad de Derecho, de la que fue decana hasta el 2018, y su actividad investigadora abarca cuestiones sobre mujer, derecho y religión, con numerosas publicaciones en su haber. Además, es miembro de comités científicos y consejos asesores de diversas publicaciones especializadas y asociaciones científicas. Así es que muchas gracias por haber asistido con nosotros. Y también, como te he dicho antes, por habernos cedido esta aula a la Federación y al movimiento vecinal en general. A continuación, pues presentaré a la concejala de Participación Ciudadana, Transparencia y demás. Es muy largo, por eso acorto. Del Ayuntamiento de Valencia, Elisa Valía,
que es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia, ha participado en diversos proyectos de I+D y de innovación financiados por la Comisión Europea, siendo además evaluadora y consultora internacional de innovación. Actualmente, ya os he dicho que es la concejala y también le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que es sorprendente ver un público tan nutrido y hacemos muchos actos muy diversos y la verdad es que es un gusto ver una sala tan llena porque para las personas que hablamos a veces en público, pues siempre la verdad es que es mucho más motivador tener tanta gente y además es un tema que yo creo que es un poco árido, ¿no? Porque es un tema que generalmente tampoco genera una gran movilización en los actos que se organizan en torno a él. En Valencia, en la Comunidad Valenciana, hemos sufrido mucho de corrupción. Yo creo que ha sido un lastre que además hemos llevado con nosotros cuando salíamos y fuésemos donde fuésemos. Y creo que la sociedad en su conjunto ha evolucionado mucho, ha madurado mucho. Y para la gente que ya hemos nacido en democracia, yo nací en el 83, la verdad es que ahora yo creo que nos encontramos en un periodo en el que hace falta reflexionar mucho acerca del marco de convivencia. Porque yo recuerdo muchas conversaciones con mis padres, por ejemplo, cuando era más joven, cuando vivía con ellos en casa, en los que no solamente se hablaba de cosas concretas, de medidas, de políticas concretas, también muchas veces se hablaba de precisamente ese marco de convivencia y esas reglas de convivencia que regían la sociedad y entonces ellos también reflexionaban mucho en qué marco nos dábamos y cómo evolucionaba ese marco, ¿no? Los que hemos nacido en democracia, pues realmente al final hemos vivido mucho más en lo concreto. Teníamos el marco ya dado, teníamos una transición ya prácticamente concluida cuando teníamos uso de razón y por tanto ahora probablemente muchos de nosotros no nos hayamos visto nunca frente a esta situación de tener que pensar si tenemos realmente una calidad democrática suficiente o si nuestra democracia tiene una calidad suficiente o si realmente, como ha pasado durante décadas, esa calidad ha ido en aumento o estamos retrocediendo en calidad democrática. Y a veces es complicado porque al final las crisis que vivimos ahora mismo, pues la pandemia, la crisis de los precios, la inflación, pues afecta a las cosas del día a día y a veces no tenemos tiempo ni tampoco a lo mejor ganas incluso de pensar mucho más allá de que estirar el máximo los sueldos que tenemos o de garantizar que nuestros hijos tengan unas condiciones de vida mejores que las nuestras, que al final yo creo que es un poco la preocupación que podemos compartir todos y todas. Pero creo que realmente estamos mucho mejor que hace unos años. Yo creo que aunque haya algunos indicios o algunas cuestiones que sí que nos puedan llevar a pensar que estamos peor, yo creo que estamos mejor. En la Comunidad Valenciana estamos mejor porque, en primer lugar, no tenemos la hipoteca reputacional que teníamos, lo cual no quiere decir que no pueda haber corrupción ni que no exista la corrupción, sino que la hipoteca reputacional nuestra como territorio, como administraciones que conformamos el territorio de la Comunidad Valenciana, no es la que teníamos. Y eso conlleva prosperidad, porque la corrupción lo que no conlleva es prosperidad. Y la transparencia y el buen hacer y la buena gestión y la honestidad al final, porque la buena gestión al final, uno puede tener errores en la gestión y que no se considere buena gestión, pero al final, si uno es honesto mientras gestiona, cuando gestiona, eso se nota, ¿no? Y eso atrae a la gente porque da un marco de seguridad a empresas, no solamente a empresas, sino a que la gente viva mejor y confíe más en la sociedad en la que vive. Fundamentalmente yo creo que lo que ha pasado en la sociedad valenciana es que la tolerancia a la corrupción ha disminuido. Yo creo que antes, yo he vivido en Valencia en los años peores de la corrupción y evidentemente es algo que se respiraba en el ambiente, pero por la razón que fuese, bueno, hay razones y se puede argumentar y ver exactamente por qué, pues la gente no denunciaba, aunque todo el mundo pues sentía que aquí no todo era tan limpio como debería, ¿no? La tolerancia a la corrupción ha disminuido drásticamente, la gente ya no tolera ciertos comportamientos, ya no tolera ciertos fastos completamente innecesarios de opulencia y eso es un síntoma de que la sociedad madura en ese sentido. En segundo lugar, evidentemente, los mecanismos de control. Se han establecido muchísimos mecanismos de control desde esa época que sirven, evidentemente,
sirven y son eficaces. El marco normativo ha evolucionado mucho y eso ayuda a que haya unos controles, a que quienes gestionamos lo público conozcamos los controles, también seamos conscientes de que hay un control y una vigilancia de que todo funciona bien, y también los funcionarios que nos asisten en la toma de decisiones y en la ejecución de esa toma de decisiones, pues trabajamos en un marco que estamos cómodos porque sabemos que hay controles. Yo, como responsable de un gobierno municipal, estoy tranquila porque sé que hay muchos controles, no solamente para mí, sino para todo el que interviene en cada actuación. Pero luego hay una cuestión que me parece fundamental, que es, y ahí la Agencia Antifraude creo que es justo reconocerle todo el trabajo que hace también de concienciación sobre esta cuestión, que es la protección del denunciante. Yo creo que antes mucha gente sabía cosas y no se denunciaban por la desprotección que había del denunciante. Una sociedad o un sistema que no protege al que tiene la posibilidad de denunciar un comportamiento irregular, pues una sociedad que no le importa que haya corrupción, básicamente, porque no estás protegiendo a quien te puede indicar dónde está la corrupción. Y en ese sentido yo creo que la Comunidad Valenciana y las instituciones que formamos parte, tanto de la Administración Autonómica como los ayuntamientos, estamos haciendo un esfuerzo ingente por mostrar que queremos ser transparentes, pero porque queremos que la gente también vea lo que hacemos. Al final es una rendición de cuentas permanente. Pero la transparencia tiene varias caras, ¿no? Cuando a veces pensamos en transparencia en colgar mucha información en una web, digo, cuidado, porque eso es el camino a la opacidad. Si yo vuelco todos los tickets que tiene el ayuntamiento en la página web del ayuntamiento, al final lo que consigo es que cualquiera que busque algo no lo pueda encontrar. Y ahí está el equilibrio entre lo que es la transparencia bien entendida y lo que es la información que damos a la ciudadanía, que es quien se la merece. Pero a mí siempre digo que como política que estoy ejerciendo ahora como concejala, me preocupa, al margen de llevar a cabo evidentemente un proyecto político que defiendo y que considero que es el más justo para la sociedad, también tengo la obligación de prestigiar la política, y creo que todos los actores que intervienen en la sociedad, que hacen política, que no todos son políticos, pero mucha gente hace política, creo que todos tenemos esa obligación adicional a lo que es nuestro trabajo de prestigiar la política, prestigiar los asuntos públicos, el preocuparse de los asuntos públicos. Ha habido una época en la que yo misma, gente de mi edad, pues había una moda que era ser apolítico, que yo decía, madre mía, qué absurdo, ¿no? Porque ser apolítico es que no vives en ninguna parte, porque todo lo que te pasa en la vida tiene que ver con la política o con los asuntos públicos. Y por eso yo creo que al margen de, evidentemente, llevar a cabo, como decía, ¿no?, un proyecto muy concreto adelante para la ciudad, creo que también tenemos que sentir la obligación de que la gente confíe en las instituciones que representamos. Y para eso creo que tenemos que ser conscientes, muy conscientes de los retos que hay, de la gran desinformación que hay y hacer un gran pacto entre las personas que pensamos que la moderación, por ejemplo, es el camino, que entendemos que el consenso no es fácil de conseguir, pero que es el único camino para que las cosas vayan bien y para que todos podamos convivir en paz y generar prosperidad. Y esa parte de prestigiar las instituciones creo que es ahora mismo, para mí, el mayor reto al que nos enfrentamos, porque no es una cuestión ya de controles, no es una cuestión ya de corrupción clásica, por decirlo de alguna manera. Ahora hay corrupción de otra forma también, y con la desinformación de la población, como mencionaba antes muy bien Elena Olmos, yo creo que precisamente esa participación en los asuntos públicos es lo que te garantiza que la gente tiene la información que toca, que la gente tiene la posibilidad de informarse y también libremente de decidir no informarse, pero que tiene el canal abierto, el canal más adecuado para sus circunstancias, para informarse y para formarse. Y en ese sentido creo que también como país tenemos que abordar la cuestión de la formación política de la población. No partidista ya están los partidos y cada uno forma como considera, pero la formación política de la población. Creo que es fundamental. No saber cómo funciona una institución significa ya desconfianza. Cuando la gente, hay algunos programas que van por la calle y preguntan a gente, oye, ¿cuándo se aprobó la Constitución española? O cuándo, ¿no? Fechas como muy, no sé, es que muy importantes para incluso los que no estábamos en ese momento allí. El hecho de que mucha gente no lo sepa, eso es un problema de país, no es un problema de esas personas exclusivamente, es un problema de país. Y tenemos que abordar esta cuestión de una forma honesta y sincera entre todos los que pensamos que cuanta más formación tiene la gente, más libres son.
porque hay mucha gente que piensa que justamente tienen que tener menos formación para precisamente tener menos libertad. Pero los que pensamos que la formación y la buena formación es un ingrediente fundamental para la libertad, pues tenemos que abordar este tema de manera honesta y hay un déficit evidentísimo en las generaciones más jóvenes que no tenían las generaciones, por ejemplo, de mis padres y podían haber estudiado una carrera universitaria o no. La población estaba mucho mejor formada que ahora en asuntos políticos y creo que ahí está el reto que tenemos como sociedad para afrontar esta vida que ahora es tan líquida, como se dice ahora, ¿no? Y que todo cambia tan rápido, pues solo teniendo una buena formación, una estructura sólida, una estructura robusta, una estructura de mínimo, si queremos, en la que todos podemos contribuir y con la que todos nos podemos comprometer, es la única forma, yo creo, de afrontar el futuro con ciertas garantías y que no volvamos a tiempos pasados que yo creo que nadie que los viviese y nadie que los haya estudiado pues puede quererlos. Gracias, Elisa. También tenemos con nosotras y nosotros, para hablar de corrupción, al director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, Joan Llinares, que ostenta este cargo desde el 2017, cuando fue nombrado por las Cortes Valencianas con una amplia mayoría y sin ningún voto en contra. Anteriormente ocupó distintos puestos en diversas instituciones culturales, fue administrador del IBAN, administrador gerente del Museo Nacional de Arte de Cataluña y director general del Palau de la Música Catalana, a raíz precisamente del escándalo denominado Caso Palau, del Palau. Ha sido profesor en materia de gestión y régimen jurídico de instituciones culturales, así como de derecho ambiental y de prevención de la corrupción, sobre los que ha publicado diversos estudios y trabajos. Así que, adelante. Moltes gràcies. Bona vesprada. Evidentment és una satisfacció estar en un acte organitzat per la Federació Valenciana d'Associacions de Veïns, sota l'auspici de la Universitat de València. El ser com a director d'una institució que està creada per a prevenir i erradicar el frau i la corrupció i per la defensa de l'ètica pública, realment és emocionant que una organització ciutadana de la història, del pes i de la tradició en la societat valenciana, com és les associacions de veïns i la seva federació, que prenga interès en una qüestió tan important que ha quedat reduïda en moltíssimes ocasions a titulars de premsa i a plantejaments inaccessibles per a la comprensió de la ciutadania normal. Això ha sigut una de les victòries de la corrupció. Traslladar que això era una qüestió que estava al marge dels interessos dels ciutadans, com a màxim un assumpte del Codi Penal, i que únicament allò que la sentència determine i sobretot en aquests terminis tan dilatats en el que passen dècades d'anys sense que hi hagi respostes a aquests fets, això ha fet que moltes vegades la ciutadania s'hagi plantejat que això de la corrupció no va amb els problemes quotidians del dia a dia. I això és el que des de l'agència intentem explicar que no, que la corrupció és una qüestió que afecta a tots. I afecta a tots perquè ingents quantitats de milions dels nostres impostos han sigut malgastats, han sigut malversats i han sigut desviats cap a fins que no tenien res a veure amb l'objectiu amb el que s'ha de gestionar els recursos públics. I això s'ha fet vulnerant el Codi Penal i sense vulnerar el Codi Penal, perquè la corrupció no és el que apareix en el Codi Penal. Per a parlar de corrupció hauríem de parlar, ja s'ha citat la senyora secretària general, la professora Elena Olmos ha parlat d'integritat, per ell és per on hauríem de començar.
Per entendre el que és la corrupció, primer hem d'entendre què és la integritat. I a partir d'ahí, amb la comprensió del concepte d'integritat, se mos veurà d'una forma molt més senzilla totes aquelles qüestions que de vegades se mos escapen quan se publiquen en els mitjans de comunicació, o amb les conductes que no entenem dels mandataris polítics, o dels alts càrrecs, o d'estructures de l'administració pública. La integritat, en definitiva, és la que defineix el que acaba seguint la corrupció. I la integritat és molt senzilla i, a més, la tenim en un text bàsic per a la nostra convivència, que és la Constitució espanyola del 78. La integritat és l'acció dels responsables públics, de les administracions públiques, alineades amb l'interès general. Alineats amb l'interès general. Allò que no està alineat amb l'interès general està desviat. I la nostra Constitució, en l'article 103, diu que les administracions es deuen a l'interès general i que estan i funcionen per a servir a l'interès general. I l'interès general és el que acaba determinant que aquell que no està treballant per a l'interès general i està cobrant un sou públic està entrant en un territori que podem dir que és de frau i de corrupció, perquè està actuant de forma contrària al que marca la Constitució. No està alineat en els interessos generals, sinó que, i ahí és on se defineix la corrupció, el que està és actuant, utilitzant el poder públic, utilitzant els recursos públics en interès privat, particular, propi o d'altres, però en definitiva en interès privat i particular que no té res a veure amb la defensa de l'interès general. En aquest concepte d'integritat i corrupció és en el que ens movem. L'agència la va crear les Corts Valencianes com a resposta a una situació dantesca. Els que professionalment hem tingut que viure fora de València i hem tingut que viatjar, és que això de què passa a València en qualsevol dels idiomes era el que escoltàvem, el que hem escoltat durant molts anys. Per tant, d'esta és de la realitat que venim. El per què el Parlament valencià crea una institució que li diu Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció? Doncs està complint un mandat d'una convenció que va signar Espanya en 2003, la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció, i que el Parlament espanyol va aprovar en el 2006. Se publica en el Butlletí Oficial de l'Estat i és llei, és una llei en el nostre ordenament jurídic. Aquesta convenció a nivell d'estat no s'ha complit. I han sigut parlaments autonòmics els que han pres la delantera. I el Parlament valencià entre ells, el Parlament Balear, el Parlament de Navarra, el Parlament andalús, el Parlament de Catalunya. Estem així, estem construint encara un sistema de lluita integral contra la corrupció. Espanya, com a estat, no té una estratègia de lluita contra la corrupció. No tenim lleis específiques com tenen els italians, com tenen els francesos, els alemans. Des de 1999, la Unió Europea creà l'Oficina Europea Antifrau, l'OLAF, manant a tots els altres estats que crearen estructures nacionals o estatals semblants. Aleshores, la Comunitat Valenciana, en aquest sentit, des de 2007, 2016 és quan s'aprova la llei, 2017 quan posem en marxa l'agència i a partir del 2018 quan està funcionant, en el que estem intentant en tots els camps, en el de la prevenció, fent essencialment formació, dirigida a tots els àmbits de l'administració pública, siguen càrrecs públics, siguen funcionaris. Des del punt de vista de la prevenció en el sentit d'investigar quines són les causes de la corrupció i per a on se desvien aquests poders públics que no complixen els seus deures amb l'interès general, treballem per aportar solucions a tota aquesta complexitat que significa la gestió pública, que és molt complexa, que moltes vegades se fan coses mal per pura ignorància, doncs intentem resoldre aquestes qüestions també. I després investiguem també els casos que ens arriba a partir d'algo que la llei nostra diu, i és que la participació de la ciutadania en la lluita contra la corrupció és essencial. I com pot participar la ciutadania en la lluita contra la corrupció? Doncs dirigint-se als òrgans que tenen que controlar i que lluiten contra la corrupció per a aquelles coses que han vist pròximes, que tenen elements probatoris o elements suficients
per iniciar una investigació, posar en coneixement dels òrgans que li correspon. En aquest cas, l'agència, en el que se fan investigacions del funcionament de les administracions, en aquells casos en els que poden haver fets que no haurien d'haver-se produït. Evidentment, quan ens trobem en què una conducta ha vulnerat, ha infringit o se configura una tipificació penal d'aquesta conducta, donem trasllat a les autoritats judicials. I l'agència se converteix en un òrgan de col·laboració en el Ministeri Fiscal i l'autoritat judicial, aportant informes i realitzant, si fa falta i si és menester i si així ho demana l'autoritat judicial, informes pericials. En l'àmbit de les actuacions de l'agència, en aquests moments, una forma molt senzilla d'accedir a conèixer què és el que està fent l'agència és a través de la seva web. Allí se poden trobar les investigacions que se realitzen i que estan acabades i es podran trobar el sentit que té una institució que porta aquest temps funcionant en el que una bona part de les recomanacions que fem a les administracions quan detectem mals funcionaments, una bona part se compleix. En l'exercici passat, el 2021, de 73 recomanacions, 70 se van complir les administracions, algunes d'elles fins i tot donaren les gràcies. Només van haver 5 que no van complir les recomanacions, allà elles també. En definitiva, abans s'ha parlat d'Algore com una persona que conscient i un militant per la ciutadania i per la integritat, però de vegades ho tenim més a prop. O sigui que lleig com la de la creació de l'agència diu que la ciutadania és fonamental per a precisament lluitar contra la corrupció. I tenim altres organismes que ens donen, a més, senyals de que és fonamental evitar que aquest fenomen estiga incrustat en el funcionament dels nostres poders i administracions públiques. El Fons Monetari Internacional, que és una institució internacional resospitosa de plantejaments extremistes, situa en 40.000 milions, en el cas d'Espanya, la pèrdua econòmica que té el conjunt de la nostra societat per un mal funcionament dels sistemes de control i d'actuació de les pròpies administracions públiques. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que se preocupa perquè el mercat funcioni complint les regles, diu que en Espanya el mal funcionament de les administracions en matèria de concurrència i publicitat en la contractació pública o la inexistència de contractes on deuen d'existir ens genera uns danys també de 40.000 milions d'euros a l'any, estem parlant. Comparen aquestes xifres en altres moltes que ens diuen de dèficit per aquí, dèficit per allà. La OCDE, que també és una altra institució internacional, ens diu que en els grans projectes d'obres públiques, per la falta del bon funcionament dels controls, entre un 10 i un 30% d'aquesta inversió se va a perdre perquè no s'actua amb el rigor i amb el control que s'hauria de fer cap a aquestes empreses. Fa un parell de mesos, la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència li posa una sanció de 200 milions d'euros a les grans constructores d'aquest país perquè durant 25 anys s'havien estat concertant per a repartir-se la contractació pública. La contractació pública a l'any signifiquen 200.000 milions d'euros. Si les grans constructores, que són les que al final tenen la capacitat per a poder quedar-se una bona part d'aquesta contractació, resulta que se concerten per a enganyar a l'Estat i enganyar-nos a tots, doncs fem càlculs de que el que diu el Fons Monetari Internacional i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència d'aixòs 40.000 milions d'euros va molt en línia de les coses que després hem anat descobrint. 200 milions de pessetes com a sanció a unes grans constructores, a les 7 grans constructores d'Espanya, això s'hauran tirat una festa divertint-se per aquesta sanció que no ens ho podem nosaltres ni imaginar. És res, quan aquestes empreses haurien d'haver sigut inhabilitades per a continuar contractant amb l'administració pública, perquè els precedents és que van a poder continuar-nos enganyant senzillament perquè hem desarticulat sistemes i mecanismes de control. Comencen a funcionar, això és cert, i se comencen a prendre en sèrio.
Però bona part d'aquests sistemes de control han sigut cautivats per el poder, perquè a ningú li agrada que el controlen, i menys el que té el poder. Molestem aquells que la nostra funció és la de controlar. Per tant, així, quines les línies a seguir? Essencialment que la ciutadania, quan s'inga a parlar de corrupció, no se queden que això és un assumpte entre els polítics, o que això és un assumpte que se mos escapa. O a esta frase que a mi m'ha tocat sentir i escoltar molt, que jo faria el mateix si estiguera en el mateix lloc. Això és ofensiu. És ofensiu sobretot per als servidors públics honestos i honrats que han rebutjat des del principi la corrupció. Siguen funcionaris, siguen polítics, que els n'hi ha ni molts. Per tant, crec que m'he excés, disculpeu. Seguirem parlant si teniu preguntes. Moltíssimes gràcies. Gracias, Joan. Y ahora pasamos el turno a Luis Manglano, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde preside la sección tercera de la Sala Contencioso Administrativa, especializada en Derecho Tributario. Ingresó en la carrera en el 82 y está especializado en Derecho Administrativo, o sea, lo que es urbanismo, medio ambiente y tributario, y pertenece a Jueces y Juezas para la Democracia, desde su fundación, donde es coordinador en la sección territorial. O sea que, adelante. Gràcies. Lo primero de todo, moltes gràcies a l'Associació Veïnal i a la universitat per la oportunidad de parlar y de estar. Yo voy a hacer una reflexión a título personal, pragmática. Acaba de leer María José precisamente que yo estoy especializado, llevo muchos años en Derecho Tributario. Hoy es un tema de corrupción. Puedo hablar, para ligar ambos temas, puedo hablar de Derecho Tributario, inmediatamente mano al bolsillo y pensar qué rollo, ¿no? Pero quiero hacer una especie de batidora, meter la corrupción en un vaso, meter las leyes de impuestos y meter conceptos como agencia tributaria, etcétera, para hacer después unas pequeñas gotas de ideología. Voy a ser ideológico, no voy a ser ni técnico, y todo ello basado en lo que es una experiencia de muchos años en Derecho Tributario. Me parece, con ello, después lo que haré será una reflexión y después una serie de peticiones. Es increíble que cuando se hable de corrupción, todo el mundo entiende que la corrupción es la apropiación de lo público para fines privados. Eso lo entienden. Todo el mundo puede entender lo que es la corrupción política. Yo también he estado en un juzgado penal, hemos visto lo que son los delitos de corrupción en sus diversas variantes. Pero nadie o muy poca gente, y aquí hay gente pensante y con inquietudes intelectuales, muy poca gente se ha planteado la corrupción que significa la insolidaridad tributaria. Es decir, este edificio que se llama Estado de Derecho, este edificio que pretende ser un estado del bienestar, es socavado reiteradamente por las conductas que atentan contra los servicios públicos, contra lo público, y que lo que conducen es hacia una privatización y al postulado neoliberal de sálvese quien puede y el que tenga dinero que se lo pague. Sabemos que son corrientes dominantes y ahora las perfilaré un poco. ¿Qué antídoto tengo con toda mi experiencia profesional? Porque en realidad mi trabajo es ser un árbitro entre administraciones tributarias y contribuyente en esa pelea que tienen unos por pagar, por no pagar o pagar menos o pagar lo que toca, y otros por intentar que pague todo el mundo. Esa experiencia me lleva a la conclusión, y ya también lo reconozco, una cierta aversión a lo que es el fraude fiscal, que me parece que es, y aquí es donde lo conecto con la corrupción, que es una forma de corrupción no admitida en esta sociedad, admitida en otras, porque lo he visto en situaciones como Japón o como Dinamarca, que un defraudador es un apestado. En España un defraudador es un listillo
que saca ventajas y que todo el mundo lo mira como diciendo ¡ay! Y en cuanto puede cualquiera intenta colocarse en esa posición. Ese déficit ético, que me parece que es una cuestión muy importante, yo la voy a ligar con la corrupción y voy a proponer una solución. La tenemos todos y la tenemos en la Constitución. El artículo 31.1, y lo voy a desgranar, hace una descripción de lo que es, para mí, los cimientos del estado del bienestar, la construcción del estado del bienestar. No existe Estado, no existen derechos, ni la capacidad para protegerlos, para fomentarlos y para respetarlos, si previamente no existe ese mecanismo que se llama la capacidad tributaria, que permite tener unos presupuestos generales que vayan a parar a pagar todo lo que significa el gasto de los servicios públicos. Merman los ingresos, eso hay muchos que no lo entienden. Si merman los ingresos, merman los gastos, merman los servicios, se deteriora los servicios públicos, los más necesitados pasan a una situación de precariedad y salen beneficiados pues los que más tienen. Me hace gracia oír en estos días grandes alardes en Andalucía o en Madrid, hemos suprimido el impuesto del patrimonio. Me apuesto a lo que sea que aquí no hay ninguno que lo pagaría. ¿Quién puede tener unos ingresos de 800.000 al año para pagar ese impuesto? Pues hemos bajado los impuestos a los madrileños. Pues vale, la conclusión es que cala de que aquí se vive mejor porque tenemos menos impuestos. Y lo mismo con el impuesto sobre sociedades, que se ha ido suprimiendo paulatinamente, cuando todo ello presupone una existencia de riqueza que no se pone al alcance de la sociedad porque se hurta la capacidad tributaria de quien tiene ese patrimonio. Cuando menciono el artículo 31 lo voy a desgranar porque es muy sencillo y es un poco una hoja de ruta de lo que podía ser una ética en este país para sostener ese invento keynesiano del estado del bienestar que nos están quitando poquito a poquito con esas privatizaciones ocultas, esos deterioros de servicios públicos. Lo hemos visto en la pandemia. Nos hemos encontrado con servicios médicos y sanitarios endebles, precarizados por el paso del tiempo, precisamente porque si hay compañías privadas, porque no acudimos a ellas y nos lo podemos pagar. Eso es, para mí, los que después no contribuyen pudiendo hacerlo, es una forma de corrupción que en España, en nuestra sociedad, no es anatemizada, no es criticada y tenemos un gran nivel de tolerancia para eso. Cuando el artículo 31.1 de la Constitución dice todos, lo leo así, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Todos. Empieza el artículo con el todos. ¿Dónde están todos? Cuando, por ejemplo, el mayor propietario inmobiliario de este país, que es la Iglesia, no paga IBI? ¿Dónde están todos cuando, precisamente por los acuerdos de la Santa Sede, existe un paraíso fiscal en lo que no se tributa por IVA, por ICIO, por IRPF, por todos los impuestos, y no ya de los sitios de culto, sino en todos aquellos lugares cedidos para negocios lucrativos como son universidades, zapaterías, horchaterías o grandes centros? Bien, ¿qué pasa con la monarquía en este país, que tiene impunidad y que no tiene que pagar cuando comete irregularidades fiscales y tiene un trato de favor? Ese todos va para todos aquellos ciudadanos que tienen que verse aludidos cuando hablamos del todos. No hay excepciones en este país, aunque las haya, no debe haberlas. Contribuirán. Contribuirán significa que tienen que pagar, y tienen que pagar por medio de lo que cada vez hay una deriva hacia los impuestos indirectos, que son los que pagamos cuando ponemos gasolina, compramos el pan, eso repercute igual al pobre que al que tiene grandes recursos. Precisamente los impuestos directos son los que van a la baja. Esos no hay muchos problemas en recaudar, hay una presión fiscal razonable, aunque España está por la mitad de la Unión Europea, y esos son los justos porque permiten la progresividad. Y sin embargo, en España hay una tendencia a cada vez recaudar más por vía de impuestos indirectos que gravan igual al que tiene que al que no tiene rentas o riqueza o patrimonio.
Sostenimiento de los gastos públicos. ¿Cómo va a haber servicios públicos? ¿Cómo va a haber una administración ágil, eficaz, tecnológicamente avanzada? ¿Cómo va a haber una administración sanitaria, una educación pública que permita acceder a todos los ciudadanos sin dejar a nadie atrás, si no hay una recaudación previa que permite pagar esos gastos públicos? Cuando estamos viendo que se cierran la atención primaria en algunas comunidades, cuando no se atiende y dicen que hay 15.000 maestros que se han perdido en el sistema educativo, todo ello está suponiendo un deterioro del servicio público, una bajada del estado del bienestar, que precisamente lleva consigo la justificación de que es que no hay suficiente dinero. No hay suficiente dinero porque existe una bolsa de fraude fiscal que se considera en este país que es aproximadamente de un 6%, que calculado según la Comisión Europea viene a salir 12.000 millones de euros por cada 1% del PIB. Significa que estamos perdiendo por vías de fraude fiscal alrededor de 60.000 millones de euros por la gente insolidaria que no tributa. Capacidad económica es el apartado. Cada uno debe tributar según su capacidad económica. Lo que no puede ser es que en cuanto yo consigo una cierta capacidad económica es cuando me asesoro para hacer ingeniería fiscal y evitar tributar como tributa aquel que no tiene esos recursos. Cualquiera que vaya a un club náutico verá que el 80% de los barcos están a nombre de sociedades. No sé cuánto fraude diario hay, cuánto soterramiento de economía sumergida que no tributa, cuánto fraude existe y generalmente a cuanto más dinero menos se tributa. Un ejemplo, de las 35 sociedades del IBEX están, aparte que todas menos 3 están en paraísos fiscales, el régimen de tributación de todas ellas, la media es de un 5% de esas grandes compañías del IBEX. El sistema tributario tiene que ser justo. Eso se consigue si precisamente tributan todos. Igualdad y progresividad. Este país va por el camino, y yo creo que eso se ve también en las disputas en el tema del feminismo, en el tema racial, pero también en el tema tributario, se va a un sistema cada vez más desigual. Hay unos corrimientos de capas sociales hacia la precariedad precisamente por la falta de asistencia pública a aquellos que tienen menos y que no llegan ni a la educación privada, ni llegan a los medios que normalmente pueden tener acceso todos aquellos que tienen un patrimonio suficiente. En general, lo que yo voy a proponer después de pedir un poco de solidaridad tributaria en general y una mayor conciencia ética hacia los defraudadores es que no seamos indiferentes ante este tema, que la corrupción no es solamente aquel que pega un pelotazo y obtiene de una contrata o tiene un sobreprecio o el 3%. La corrupción está en aquel que no cumple sus obligaciones fiscales y obliga a un mayor esfuerzo a todos aquellos que sí tributan. Este fraude fiscal sí deteriora las instituciones públicas que después no llegan al ciudadano en la manera adecuada, como ya antes hemos hablado de la corrupción. Debemos intentar ser o incurrir en tolerancia cero hacia el defraudador, subir nuestro nivel ético, y la última reflexión que hago es que yo creo que debemos de ser todos ciudadanos de un país solidario y honesto. Y mediante este tipo de recriminación o de búsqueda o de lucha contra el fraude fiscal podemos evitar que exista esta corrupción que yo considero que es una lacra del Estado democrático social y de derecho. Vale, gracias. Y por último, completamos esta mesa, Joaquín Bosch, actualmente juez del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 1 de Moncada, y en cuyo partido judicial es el magistrado decano. Fue portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia del 2012 al 16
y colabora habitualmente en varias publicaciones jurídicas y en diversos medios de comunicación. Este año 22 publicó el libro La patria en la cartera, pasado y presente de la corrupción en España, y le doy la palabra. Molt bé, molt bona vesprada a totes i a tots. És un gran honor poder estar així en esta taula redona amb ponents de reconegut prestigi. Moltíssimes gràcies a la Federació d'Associacions Veïnals de València per la seva amable invitació, especialment a Maria José Broseta, a qui he d'agrair sempre el seu compromís amb els valors de la justícia i també de la participació ciutadana. I crec que és un encert que el moviment veïnal analitza aquests problemes, s'implica per les raons que ara intentaré explicar en la meva intervenció. De partida, si parlem de corrupció, jo crec que no hem de dissimular ni ser diplomàtics ni políticament correctes, almenys jo no vull ser-ho, perquè estem davant d'un problema que jo crec que és molt greu, un dels principals problemes institucionals que té el nostre país, i les dades les tenim ahí. En gran part de les nostres comunitats autònomes han estat condemnats en presó provisional o encausats, entre elles la nostra, i especialment la nostra, presidents de la comunitat autònoma, consellers, la nostra alguns d'ells estan en presó, presidents de diputacions, alcaldes i regidors de les principals ciutats. Vos assegure que d'això no n'hi ha equivalents en cap país europeu democràtic. I m'he molestat en comprovar-ho. Així no tenim allò que es diu una corrupció sistèmica. Sistèmica és quan afecta a totes les capes i a tots els espais públics. Com passa a Centroamèrica, jo he estudiat amb companys i companyes jutges d'allà els problemes de corrupció en diversos congressos. Allà, clar, allà n'hi ha corrupció no sols als polítics, funcionaris, militars, policies, tot l'espai públic està pràcticament corromput. Així, per sort, no tenim aquest problema. Però en l'àmbit estricte de la corrupció política, en les dades que vos estic dient, amb tantíssims càrrecs públics implicats, ens aproximem percentualment de manera perillosa als nivells d'Honduras i de Guatemala. Per tant, jo no minimitzaria el problema. I això no vol dir que no s'hagin produït millores, que s'han produït. Jo crec, per exemple, en territori valencià estic convençut que en els últims anys han hagut avanços institucionals, i entre ells la creació de l'Agència Valenciana Antifrau. Jo crec que ha estat una millora importantíssima i he de felicitar i agrair a Joan Llinares el seu gran esforç al front de l'organisme per a produir millores realment rellevants en matèria de prevenció i de suport a totes les activitats de la lluita anticorrupció. Però el conjunt és un conjunt de gravetat i no és merament una opinió personal. Només cal mirar els avaluadors internacionals, que és el que diuen de l'estat espanyol. Transparència Internacional, el Banc Mundial, diversos organismes europeus, el que diuen és que hem avançat en matèria democràtica en les últimes dècades, en democràcia electoral, en respecte al pluralisme polític, crec que això és indiscutible, que han hagut avanços, però que en matèria de corrupció tenim greus problemes i estem a una distància considerable de les societats democràtiques europees més avançades. En conseqüència, crec que hem de ser crítics, detectar els problemes i veure com podem aconseguir millores. Jo, efectivament, en el llibre que acaba de comentar Maria José, he intentat entendre el problema, perquè un fracàs institucional de tal magnitud no s'improvisa en 3 o 4 setmanes. Això ve de molt lluny, de molt darrere, i me pareixia fonamental intentar analitzar l'origen històric i els problemes institucionals. He intentat examinar processos de corrupció des de l'edat mitjana. He trobat judicis, processos des de molt enrere. Però la meva conclusió és que ens hem de fixar especialment per entendre els problemes en l'etapa de la dictadura, perquè és una etapa importantíssima. Va ser l'etapa immediatament precedent de la nostra democràcia, és un període que va durar prop de 40 anys i va arreglar pautes molt implantades en el país sociològicament, va deixar, com dia, seqüeles molt importants i especialment és una societat molt més semblant a la nostra que la de l'edat mitjana, per entendre's. I si ens fixem, moltes de les dinàmiques de corrupció actuals
la corrupció en l'àmbit turístic, urbanístic, en la contractació pública, en les xarxes clientelars de l'administració, tot això arranca especialment en el franquisme. I és comprensible que allò passara. Els experts es diuen que això és inherent a una dictadura. No n'hi ha separació de poders, ni justícia independent, no n'hi ha pluralisme polític, on es pugui denunciar la corrupció, no n'hi ha premsa lliure que pugui informar, i per tant la dictadura de Franco va respondre al paradigma i de fet formava part de les seues concepcions. El caudillo repetia sovint que era normal que los vencedores de una guerra después se repartieran los beneficios de la victoria. I se la van repartir sense cap dubte. La corrupció del règim va ser un element, entre altres, de redistribució de rendes que va enriquir molt a determinats sectors de la societat i va empobrir altres sectors. Era molt difícil que a la mort de Franco allò no tinguera conseqüències. Però les circumstàncies de la transició va ser marcat especialment per dirigents de la dictadura. L'oposició democràtica es va acomodar el millor que va poder al que s'estava gestionat en aquell moment. Se van aconseguir avanços democràtics de gran entitat, s'aprovà una Constitució equiparable a d'altres països europeus, però n'hi hagueren moltes qüestions que no es van poder tocar. Evidentment no es podien tocar els crims de la dictadura, perquè això era entrar en col·lisió amb els pactes polítics de la pròpia transició, no era perseguible penalment el que s'havia fet en la dictadura, i el greu problema de la corrupció es va afrontar ignorant-lo, perquè exigir responsabilitats als corruptes que venien del règim anterior impossibilitava els mateixos acords per a generar un sistema democràtic. En conseqüència, si allò no es va analitzar, es van produir continuïtats que van ser molt importants i, de fet, com explica en el llibre, hi ha molts casos de corrupció dels anys 80, 90, de pràctiques corruptes que continuaven i els seus protagonistes eren gent que ja havia estat corrupta en la dictadura i els nous dirigents democràtics no sols no van saber trencar amb aquestes dinàmiques, sinó que la novetat del pluralisme polític va estar acompanyada en gran part pel finançament il·legal dels principals partits, i això no és una hipòtesi, sinó que és el que diuen les sentències que s'han dictat per diversos tribunals sobre com es van finançar els principals partits. I així fins avui, a nivells, com deia, molt elevats, càrrecs importantíssims, encausats o condenats, i a partir d'ahir caldria actuar si volen capgirar la situació en fronts molt importants, com és el de la prevenció de la corrupció, el d'acabar amb la enorme discrecionalitat en l'adjudicació dels contractes, en general més controls interns en els organismes públics, en vertebrar infraestructures ètiques, com comentava Joan Llinares fa un moment, per a canviar rutines perquè passen a ser virtuoses, en un reforçament del sistema judicial perquè siga més independent, més imparcial, especialment en la cúpula, en acabar amb tota una sèrie de figures que han acabat afavorint la corrupció, els aforaments, la inviolabilitat del cap de l'Estat, els indults, les portes giratòries, el clientelisme en les administracions, i acabe amb una reflexió sobre, sense perjudici que després poden complementar algunes qüestions, sobre la gravetat del problema. Tots els estudis ens diuen que la corrupció ens costa a l'any més de 40.000 milions d'euros, és una quantitat enorme. Els economistes experts en la matèria ens diuen que si a la mort de Franco s'haguera tallat amb la corrupció que venia de la dictadura, avui tindríem una renda per càpita molt superior a la mitjana europea i propera a la de Finlàndia. Si altres països van per davant de nosaltres econòmicament, no és perquè siguin rubios o més espavilats, és perquè han posat tot el seu potencial econòmic al servei del bé comú. Així no tenim una remora com la d'Honduras o Guatemala, però tenim problemes seriosos que dificulten que puguem avançar, que es fan perdre diners i que no es permeten tindre com estos països tots els pressupostos, totes les seves capacitats dedicats a acabar a les bolses de pobresa, a reforçar els serveis públics i a millorar les prestacions socials. Per tant, anime a les forces polítiques a impulsar les reformes estructurals, però també a la ciutadania. I gràcies al moviment veïnal de València per implicar-se. Algú va escriure que en una democràcia el càrrec més important és el de ciutadà, el de ciutadana. Per tant, no pot ser tot absolutament delegable i per això anima a la ciutadania a implicar-se més perquè és feina de tots també intentar acabar amb els greus problemes que genera la corrupció. Gràcies per la vostra atenció.
yo le voy a decir a Juan Antonio Lloret si tiene alguna aportación. Es presidente de la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas y entonces, si quiere hacer alguna aportación, cuando quiera. Gracias. Bueno, dos cuestiones muy breves. Bueno, en primer lugar, felicitar a la Federación por la organización de este acto, que yo creo que sin duda nos impulsa a la ciudadanía a estar muy estrechamente vinculados a los contenidos expositivos que hemos oído y sobre lo que supone la lucha contra la corrupción. Cualquier medida dirigida a la eliminación de la corrupción, sin duda, tiene que ser muy claramente aplaudida. Yo he oído con atención y felicito los contenidos expositivos de todos los ponentes que hoy nos han premiado con sus palabras, pero quería plantear dos interrogantes, más que hacer mi aportación personal, que yo creo que con lo dicho ya es innecesario. Una está en función de la intervención de Joan Llinares en relación con la necesidad de nuevas medidas legislativas en la lucha contra la corrupción. ¿En qué ámbitos y en qué aspectos plantearía que son necesarios? Sin duda, después de haber oído la intervención de Lluís Manglano sobre lo que supone el contenido y alcance del artículo 31 de la Constitución y lo que supone el tema tributario, pues ya encontramos ahí un campo que evidentemente así lo requiere. Y la segunda cuestión que me gustaría plantear es la referida al papel de la justicia en la lucha contra la corrupción. Joaquín Bosch ha hecho referencia a ella, sin duda, es de actualidad. Desgraciadamente, el proceso de no renovación de los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial y del sistema de buscar una salida a este problema. Yo creo que, efectivamente, en ese sentido, me gustaría que se analizase, porque la ciudadanía capta a veces perspectivas diferentes de la actitud de la justicia según los comportamientos en virtud de los actores políticos que actúan. Y yo creo que en ese sentido, bueno, estos días ha sido de actualidad alguna sentencia en relación a Andalucía con 2 votos particulares que sin duda ha sugerido, pues bueno, un debate que evidentemente hay que afrontar bajo mi perspectiva siempre en una manifiesta, clara condena de la corrupción, proceda de donde proceda, y, desde luego, articular todos los mecanismos que sean necesarios para que ésta no se produzca. Con esto yo simplemente ya acabo y agradezco mucho la intervención de todos los ponentes. Yo sí que quería deciros que todas las preguntas son importantes, todas las que habéis hecho. Hay algunas que están repetidas y que vamos a fusionarlas en una sola. Y, por otro lado, lo siento, pero no se va a poder contestar a todas. Al señor Llinares, ¿podría usted explicarnos quién y cómo se vigila, cómo o quién vigila al vigilante? ¿Y qué mecanismos tienen implantados en la agencia antifraude para que no se produzca una desviación de poder y cumplir su objetivo? Muy bien. Sí, es una pregunta recurrente porque realmente preocupa, ¿no? Cuando hemos visto que habiendo tantos controles no han funcionado, pues cualquiera puede pensar que esto es un control más y que, por lo tanto, va a seguir el mismo camino, ¿no? Desde el primer momento en que se creó la agencia ya se procuró que fuera un órgano que se garantizara su independencia. La independencia de la entidad y la independencia de todos aquellos que la configuran. Los sistemas de control para que la propia agencia no se convirtiera en un órgano más controlado que sirviera al poder sin ejercer sus funciones ha sido una de las cuestiones prioritarias
en la puesta en marcha de la propia agencia. En principio, el marco de integridad que debe de regir toda institución, que es cumplir con los principios de transparencia, tener un código de conducta y un código ético obligatorio para todo su personal, desde el que tiene la máxima responsabilidad hasta el que tiene la menor responsabilidad, la rendición de cuentas. Son tres patas que sin ellas la integridad es muy difícil de garantizarse. Nuestro código de conducta en la agencia comienza porque todos están obligados a entregar su declaración de renta anual y su declaración de actividades o de patrimonio desde el momento que se incorporan a la propia agencia. Las del director son públicas y se puede acceder al igual que la de muchos cargos públicos, pero normalmente a los funcionarios esto no se les ha exigido nunca. Esto solo se exige en algunos países de Europa, pero aquí en España no se ha exigido nunca a los funcionarios que tengan que depositar y dar cuenta anualmente de dónde vienen sus ingresos y cuáles son sus patrimonios. Y esto además es obligatorio luego cuando uno marcha de la propia agencia. La agencia solo se puede nutrir de funcionarios públicos, es decir, personas que han pasado previamente por procesos de selección en sus correspondientes administraciones públicas. En la agencia pasan otro proceso de control y pasan proceso permanente de control en el que en el proceso de construcción de la agencia pues ha habido que decir a personas que estaban en la agencia, funcionarios que estaban en la agencia, pues que se tenían que marchar. Precisamente por llevar hasta las últimas consecuencias este compromiso de todo el personal con la propia integridad. La rendición de cuentas se hace como mínimo una vez al año por parte del director ante el propio Parlamento, ante las propias Cortes. Pero a la vez la agencia creó en 2018, mediante convocatoria pública, lo que es el Consell de Participació Ciutadana. Consejo de Participación Ciudadana que en estos momentos integra unas 14 asociaciones cívicas, no solo de la Comunidad Valenciana, sino nacionales, internacionales. La Federación de las Asociaciones de Vecinos podía perfectamente formar parte de este Consell de Participació con el simple hecho de solicitarlo. Hay una Asociación Valenciana de Consumidores formando parte del propio Consell de Participació. Ahí se rinde cuentas también. Y esa rendición de cuentas conlleva todas las exigencias de explicar el qué se hace y el por qué se hacen las cosas. Y aquello que tampoco se hace, el por qué. No estamos libres de ser captados, de ser controlados por poderes que no les gustan los controles. Nadie está libre. Y de ahí que lo que es necesario es que funcione la actitud crítica de la ciudadanía con la exigencia hacia las propias instituciones públicas, a través de los órganos, sea el Parlamento, como es el caso ante el que rendimos cuenta, o sea ante cualquiera de los mecanismos. Nadie está libre de poder caer en corrupción. Nadie, absolutamente nadie. Hemos visto personas insignes que, con todo el aura de grandes consellers, antes ha dicho el magistrado Bosch, de lo que hemos tenido aquí. Yo estoy seguro que muchas de esas personas, hubo una época que eran personas honestas. Por lo tanto, no es difícil caer en el ámbito de la corrupción. Y sobre todo, la mejor medida para nosotros es que existan contrapesos, contrapoderes que sean exigentes y que no nos permita ni una. Y ahí, lo que he dicho antes, las tres patas: transparencia, rendición de cuentas y códigos de conducta estrictos que además se lleven a la práctica. Porque esa es la otra cuestión. Aprobar un código ético es muy fácil. La cuestión es cómo se garantiza que se cumpla. En el caso de la agencia hay un comité de ética constituido por personas externas
En concreto, hay una persona que procede del movimiento ciudadano y hay 2 catedráticos externos, una catedrática de Derecho Penal y un catedrático de Ciencias Políticas. Forman parte del Comité de Ética, no tienen ninguna relación con la agencia, pero se reúnen cuando se produce cualquier situación, la analizan y sus recomendaciones son obligatorias cumplirlas. Estos mecanismos podrían estar aplicándose en cualquier ámbito de lo público. Cuando oigamos hablar de códigos éticos, pregunten, bueno, pero si hay una conducta no ética, ¿quién la juzga? ¿Quién gestiona eso? ¿Qué respuestas hay? Y entonces tendremos la respuesta de si efectivamente es realmente un código de conducta, un comité ético, un código de ética, o es un paripé formal de cara a la galería. Porque esto también se produce mucho. Cuando hay corrientes que exigen que hay que adaptar determinados comportamientos, pues se hace como que se adaptan, pero luego se continúa haciendo lo mismo. Esto es lo que también se trata de evitar. Y aprovecharía para contestar al señor Lloret la pregunta muy precisa que ha hecho de que cuando yo he dicho que hay fallos en nuestro ordenamiento jurídico para luchar contra la corrupción, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que España sea consecuente con los convenios internacionales que firma, que sea consecuente con la Unión a la que pertenece en Europa, a la Unión Europea, con sus directivas, con sus recomendaciones, con sus reglamentos, porque no lo es. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que según nuestra Constitución es ley, resulta que introduce la obligatoriedad de los Estados para que regulen lo que se llama las fortunas sucias. Y esto está muy relacionado también con la intervención del magistrado Manglano. Las fortunas sucias, que es un nombre derivado de los anglosajones, que encuentran siempre unos términos que en 2 palabras te definen todo un concepto, es que en España uno puede estar presumiendo de ser multimillonario sin tener que dar ninguna explicación de dónde ha conseguido esos millones, esos yates, únicamente si se le pilla en el aspecto del delito fiscal es por lo que puede terminar respondiendo. Al señor Carlos Fabra se le condenó por delito fiscal porque afloraron 4 millones de euros que él no había declarado, se demostraron. Pero no se pudo aplicar el delito de malversación o de apropiación indebida porque sencillamente esos 4 millones él no tenía la obligatoriedad de explicar de dónde venían. Hizo la broma aquella de la lotería y todo eso. Pero en los sistemas anglosajones, centroeuropeos, cualquier persona con fortuna tiene la obligación de justificar de dónde procede esa fortuna. Y España también debería de haberlo regulado, porque así lo dice la convención que firmó en 2003 de Naciones Unidas, y no lo ha hecho. Y hay otro aspecto muy importante que nuestro ordenamiento no ha regulado y que hoy mismo se acaba de publicar en el Diario Oficial del Congreso de los Diputados una ley que pretende transponer una directiva europea de protección de las personas que denuncian la corrupción. Una de las funciones de la agencia es proteger a las personas que denuncian corrupción. En estos momentos hay 27 personas que están protegidas por la agencia, pero con unos límites. Y es porque hay determinadas decisiones que en esa protección se deben de tomar que solo pueden estar regulados mediante leyes estatales. Leyes como el Código Penal, como la Ley de Enjuiciamiento, como el Estatuto Básico del Trabajador o como el Estatuto Básico del Empleado Público. Son normas que requieren la introducción del tratamiento de aquellas personas que, siendo testigos de actos de corrupción, no los denuncian. Y no los denuncian por 3 razones que la propia Unión Europea ha escrito a la hora de justificar esta directiva. La primera, por miedo. Por miedo a esa denuncia, todo lo que le va a significar. La segunda, porque no tiene dónde ir a denunciar, a no ser que se convierta en carne de cañón de los juzgados, cosa que a ningún ciudadano le apetece producirse. Y la tercera es mucho más triste, que también es la que la Unión Europea encontró como respuesta en una macro
encuesta que hizo para saber por qué la gente no denunciaba corrupción, la tercera, la más triste, es la que hay muchos ciudadanos que piensan que todo está tan corrompido que no vale la pena meterse en esos berenjenales. Esas tres razones se intentan responder mediante una directiva de la Unión Europea de que hay que proteger a las personas que denuncian, aquellas donde se produce corrupción, aquellos que están en el entorno lo saben y además lo tienen que soportar. Unos buscando qué saco yo a cambio de callar y otros mirando hacia otro lado por no meterse en líos. Este hecho no está regulado en España. Vamos a ver si este proyecto de ley que ahora empieza a rodar lo hace. Pero en estos momentos una agencia como la valenciana, que su Parlamento dice que tiene que proteger a las personas que denuncian, nos encontramos con muchísimas dificultades para que esto sea posible. Funcionarios que son machacados o que son desplazados de sus puestos de trabajo precisamente por haberse opuesto a conductas corruptas dentro de sus administraciones. No tenemos un estatuto del empleado público que diga que a estos funcionarios no se les puede tocar del puesto, no se les puede degradar, porque está ocurriendo esto. Hoy en día está ocurriendo. Personas que deberían de ser ensalzadas como ejemplos, pues son machacadas. Y como tenemos que contestar a muchas preguntas, tampoco quiero... Señor Manglano, ¿sería suficiente aplicar la Constitución para un cumplimiento de la solidaridad fiscal o es necesario una profunda reforma fiscal? No, la Constitución necesita un desarrollo legal, una norma que la aplique. Ese artículo 31 inspira el ordenamiento tributario. Pero después están las leyes. Pero yo no creo, tenemos unas leyes estupendas, complejas, muy completas, que llegan a todas partes, pero en la aplicación es cuando tenemos los problemas. Yo sé que hay gente honesta, pero la ingeniería fiscal es que yo todos los días veo fusiones, escisiones, creaciones de empresas interpuestas, sociedades instrumentales. Hay una ingeniería fiscal que se hace para tributar menos, y ya no hablo del derecho de opción a pagar menos. Todos tenemos el derecho a pagar lo menos posible dentro de la legalidad. Eso es algo bastante razonable. Pero el problema es que hay un nivel de fraude y sobre todo no en las rentas del IRPF, que todo el mundo sabe que más o menos están bastante controladas, pero las profesiones liberales que deducen gastos que no tocan, a veces los vemos cogiendo tickets del restaurante, una comida familiar, esas pequeñas cosas implican cómo se va elevando un poco el nivel y ya entramos en las grandes corporaciones. La agencia tributaria tiene un 80% de sus recursos destinados a las personas físicas y a las pymes, pero yo no recuerdo que estén investigando a las grandes compañías ni a las grandes fortunas. Hace falta más decisión, una reforma fiscal. La media del impuesto de sociedades a las grandes compañías es muy baja porque tienen infinidad de exenciones y bonificaciones fiscales. Eso no tiene sentido, debían de pagar más ya que tienen más. Hace falta una reforma. El Gobierno estaba estudiando una reforma fiscal, creó un comité de sabios, mal asunto. Llevan un año estudiando, no ha salido nada, pero es que no hace falta, es que lo que hay que hacer es cambiar un poco los paradigmas de menos beneficios para los que más tienen, menos presión sobre las rentas del trabajo, más presión sobre los capitales especulativos y sobre las sociedades que ganan mucho dinero. Las plusvalías de las grandes sociedades no se someten a tributación prácticamente, mayor control de determinadas profesiones, un endurecimiento de llevar también lo que hay del denunciante en el ámbito fiscal, una creación de una policía fiscal, que también hay en otros países, una especie de organización que controlara eso. Hay muchísimas cosas que hacer, pero antes Chimo ha hablado de las puertas giratorias. Quienes tienen que decidir tienen relaciones con quien no quiere que se regule.
Y entonces hay severos problemas, eso ya otra vez más ligado a la corrupción. Gracias. Elisa, ¿qué medidas más allá de volcar información en una web tiene el ayuntamiento para acercar la ciudadanía a la información frente a la corrupción? Bueno, yo no considero que la web acerque la administración a la ciudadanía concretamente, porque creo que en el día a día de la gente no es algo que se haga habitualmente, entrar en la web a ver, más allá de cuando entramos los concejales, que todo el mundo entra a ver nuestras declaraciones de bienes y entonces nos sacan pues quién es el más rico, quién es el más pobre, quién tiene 2 casas o quién tiene una. Yo creo que el acercamiento a la ciudadanía debe producirse por múltiples canales, porque al final no todo el mundo quiere o puede relacionarse con la administración o con las instituciones de la misma forma. Y yo creo que ese es el reto que tiene la administración ahora mismo cuando aspira a ser transparente. No confiar en que cumpliendo la ley de transparencia en referencia sobre todo a lo que tiene que ser publicado uno ya ha cumplido, porque con eso se cumple la ley, pero no, efectivamente la ciudadanía, yo creo que no se produce ningún acercamiento a la ciudadanía. Lo que sí que es verdad es que ahí la ciudadanía, la formación de la ciudadanía, el tejido asociativo, son elementos estratégicos que hay que tener como aliados en el caso del tejido asociativo, como correa de transmisión, porque tenéis mucho mejor conocimiento de cómo funciona la institución, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se le puede pedir a una administración y no a otra. Pero creo que el problema que tenemos ahora es cómo abrir múltiples canales para que la gente, para que la ciudadanía sepa lo que hacemos y también un poco, claro, como política yo también tengo que decir que también alejarnos un poco de la idea esta de que todos los políticos somos corruptos por naturaleza, porque claro, yo, al margen de que yo evidentemente no lo soy, pero también conozco muchos otros que no lo son. Es decir, también creo que al final ahora hay un clima de desconfianza que yo creo que es cíclico, ¿no? A veces ves cómo sube, luego baja. La preocupación sobre la corrupción también ha tenido diferentes momentos en nuestra comunidad, pero creo que uno cuando quiere ser más transparente no quiere ser más transparente solamente para que parezca que es menos corrupto, sino porque también confía en que hay más calidad democrática cuando la administración es más permeable, más que más transparente, ¿no? Más permeable, que yo creo que es lo que tenemos que aspirar a ser. Una administración donde la ciudadanía, a través de las organizaciones de la sociedad civil, tiene capacidad de fiscalización de muchas más cosas, más allá de lo que tengamos que publicar o no, que me parece en algunos casos necesario y en otros casos, hablo desde la experiencia, completamente superfluo. Yo creo que hay cosas que estamos obligados a publicar que son completamente superfluas, que ni combaten la corrupción, ni evitan el fraude, ni nada por el estilo, que las cumplimos porque las tenemos que cumplir, pero creo que es algo más complejo que el tema de publicar simplemente documentación en una web. Bueno, y esta es una pregunta para todos los miembros de la mesa. Es ¿cómo puede recuperar la confianza en las instituciones públicas la ciudadanía viendo cómo actúa el sistema judicial? Bueno, el principal problema es el aforismo de todos los políticos son iguales. A partir de ahí todos los jueces son iguales y así seguimos una tras otra. No, hay que ver, por ejemplo, con el sistema judicial que se producen cientos de miles de sentencias al año. Yo llevo 30 y pico años y no me han regalado ni un bolígrafo y en 30 y pico años no me han llamado por teléfono jamás para decirme, ni recomendarme, ni presionarme. El sistema judicial es sano en general. Otra cosa es lo que ha venido haciendo determinado partido político que se ha perpetuado en las capas, en el órgano de gobierno, y ese órgano de gobierno es quien tiene la capacidad disciplinaria y quien tiene la capacidad de nombramiento de todos los tribunales discrecionales, bueno, los puestos discrecionales de este país, y ha ido nombrando ya desde hace 12, bueno, muchísimos años, porque ya se han pasado 3 años del mandato,
siguen nombrando a gente de un perfil determinado muy militante. Y entonces eso da una idea, quien no ha visto los shows que monta García Castellón, no sé, Lesmes, compañía, todo el mundo sabe perfectamente que eso responde a un patrón que en estos momentos existe después de un Consejo General del Poder Judicial nombrado con una mayoría parlamentaria determinada, ha supuesto que en las partes más políticas del sistema judicial parezcan que hay una cierta parcialidad. Pero precisamente la independencia es un instrumento que tenemos los jueces para conseguir la imparcialidad, y la tenemos en todas partes, pero con excepciones que yo sí soy crítico. Cuando llegas al ámbito de la Audiencia Nacional, cuando llegas al ámbito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que enjuician temas de corrupción, ahí empieza a oler, algunas veces empieza a oler mal. Pero no podemos empezar a analizar todo esto con la frase que he empezado antes: todos los políticos son corruptos, son todos iguales. Pues no, hay de todo, y aquí, en este caso, están las salvedades que he mencionado. Elisa, era una pregunta para todos y todas. Yo creo que también, a lo mejor me iría a una de las ideas del principio, y es la necesidad apremiante de que la ciudadanía conozca las instituciones y cómo funcionan, porque precisamente cuando pasan cosas como las que trascienden ahora mismo en el Consejo General del Poder Judicial o en otras instancias, también hay que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Como bien decía el magistrado, bueno, a veces cuando uno no es capaz de entender completamente lo que está pasando, pues entonces vamos a lo catastrófico de todo es igual y todo pasa. Y ahí los medios de comunicación, tengo que decir, que también tienen una responsabilidad importante en todo esto, ¿no? Yo creo que la calidad, como en todo, pero hay buenos periodistas y también hay malos periodistas, y ahora pues la sobreinformación implica también, o conlleva también, que cuando uno le llega algo de un medio que a veces es un señor en su casa con un ordenador, pues ya eso es escrito en piedra y eso es verdad. Y creo que también en esa parte de la formación de la ciudadanía, pues también evidentemente tenemos que intentar que cada individuo sepa discriminar dónde está la información de verdad, qué es una fuente y qué no es una fuente, e intentar que eso es lo que haga el sistema más robusto, y que cuando pasen estas cosas se entiendan y que por tanto no pasen, porque al final también es verdad que cuando pensamos en que toda la gente que yo, por ejemplo, he escuchado criticar lo que está pasando con el Poder Judicial, diciendo que los políticos son los responsables de los políticos en general, todos, de todo lo que está pasando, pues claro, al final, al principio, pues te haces el esfuerzo de explicar más pormenorizadamente qué es lo que pasa y por qué pasa, pero llega un momento en que, claro, al final también es un desconocimiento tan grande que lo que tú digas tampoco probablemente vaya a convencer del todo. Entonces yo creo que ahí también faltaría una pata también de todo esto, que serían los medios de comunicación. Creo que se está haciendo mucho daño desde muchos medios de comunicación, y que eso va en detrimento de la calidad democrática de nuestro país. De acuerdo. Sí, hay un concepto que hemos citado reiteradas veces, pero que en el caso de la pregunta que nos aborda es fundamental, es el de la calidad de las instituciones democráticas. ¿Cómo se mide esa calidad? Y la calidad se mide en base a las conductas que tenemos las personas. Hay calidad en el sistema judicial a partir de que hay jueces honestos, honrados, y luego los hay que aparecen dudas. Pero si nos vamos a lo que es el sistema, en estos momentos España está en una situación de crisis institucional en el ámbito judicial de unas proporciones que yo situaría tan cerca como es el de que un poder se rebela contra la propia legalidad constitucional. Si la Constitución dice que el mandato de unos miembros de una determinada institución constitucional son 5 años, son 5 años. Si dice que son 9 años en otra institución constitucional, son 9 años. Y aquellos que se atreven a estar 4 años ocupando un puesto
que según la Constitución no deberían de estar ocupando, esto que cada uno saque las conclusiones. Y una de esas conclusiones es que esto extiende sobre todo el sistema una mancha que afecta a lo que conocemos como calidad de nuestra democracia. No se puede estar jugando con los principios constitucionales ni con las instituciones constitucionales. Sin embargo, ahí los vemos. Y algunos de ellos, el argumento que dicen que esgrimen para seguir manteniendo esas posturas es el de la independencia judicial. Al revés, es la dependencia judicial de aquellos que los han puesto, que les dicen que tienen que continuar ahí para mantener equilibrios que democráticamente no corresponden. Y eso está pasando por parte de la ciudadanía, pues con una posición entre incredulidad y entre que ya no vale la pena nada porque todo está podrido, empezando por esas alturas, que terminan generando pues ese desapego de la propia ciudadanía hacia las instituciones públicas. Pero es que los responsables están ahí, tienen nombres y apellidos. Están ocupando unos puestos que no les corresponde constitucionalmente. Y eso es de lo que se trata, de decirlo claro, pero muy claro, y indicando además que esto es un estado de cosas que constitucionalmente es insoportable. Y los responsables deberían de haber abandonado esas poltronas y haberse ido a su casa. Lo demás se acerca más al puro golpismo que al cumplimiento de la Constitución. Sí, sobre la pregunta concreta, yo creo que hay que distinguir lo que es la base de la judicatura de lo que es la cúpula. Creo que son situaciones muy diferentes. Yo en la base de la judicatura sí que he visto en todos los ámbitos un compromiso por actuar en defensa de la legalidad y contra la corrupción, y si hemos tenido centenares de causas contra políticos corruptos es porque ha habido centenares de juezas y jueces que con pocos medios y a veces con presiones los han conseguido llevar adelante, y la prueba es que en el ámbito valenciano hemos visto cargos públicos muy importantes en prisión y con condenas, que debería haber más probablemente, pero creo que en este ámbito yo no tendría demasiadas quejas, sin perjuicio de que algunas actuaciones puntuales pueden ser criticables, pero creo que en la base de la judicatura, si hay algún problema, es especialmente un problema de falta de medios, de instrumentos para perseguir la corrupción, porque a menudo los jueces perseguimos en bici a corruptos que escapan en Mercedes. Es decir, cuando damos las primeras patadas, el dinero está volatilizado en paraísos fiscales o en espacios opacos donde no podemos acceder, y necesitamos muchos más instrumentos. Estamos a la cola de Europa en el número de jueces y a la cabeza en el número de corruptos. Claro, una contradicción que alguien debería explicar. Y creo que fue Roosevelt el que explicó aquello de que en política casi nada pasa por casualidad. Y si pasan años, legislaturas y décadas, y el sistema judicial a la hora de perseguir la corrupción sigue en una situación de precariedad extrema, pues igual no es casualidad, igual es una cuestión de voluntad, al menos tácita, ¿no? Y esta es una cuestión que deberíamos reflexionar. Mientras que yo tengo cierta tranquilidad, porque he estado en muchos partidos judiciales, conozco perfectamente a quién votaba mis compañeros, y nunca he visto que por votar a un partido hayan de dejar de perseguir a un político ese partido si es corrupto. Yo no lo haría con el político a cuyo partido he votado, de ninguna de las maneras. Y creo que ese no es el problema. En la cúpula judicial la situación es diferente, porque al final el juez, tenga la ideología que tenga, si ha accedido al cargo por una oposición, no le debe su cargo a nadie y no tiene por qué devolver ningún tipo de favores. Pero en la cúpula judicial, al Consejo General del Poder Judicial o a determinados puestos, no se accede por oposición, ni por méritos objetivos, sino que se accede a través de designaciones de los principales partidos, y es evidente que en algunos contextos hay problemas serios de apariencia de imparcialidad. Y esta gravísima situación del Consejo General del Poder Judicial es un síntoma
de estos intentos, a veces consumados, de control partidista sobre la cúpula judicial. Y claro, no es normal que haya un órgano constitucional que esté 4 años caducado y en funciones. Es que esto no es normal. Esto efectivamente es golpismo, actuación absolutamente contraria a los valores constitucionales, porque es como si un gobierno, después de una legislatura de 4 años, decide que no convoca las elecciones y que se queda 1 año, 2 años, hasta que le parece, se queda ahí. Esto no pasa en democracias avanzadas. Y por eso los evaluadores internacionales están rebajando la nota, la calidad democrática de España y empiezan a calificarnos como democracia defectuosa, porque efectivamente en las democracias no defectuosas estas cosas no pasan. Eso pasa en otro tipo de países. Creo que el principal partido de la oposición está actuando con una enorme irresponsabilidad institucional, impropia de contextos de países democráticos, pero a mí me gustaría que la izquierda política actuara intentando superar esta situación. Y creo que la respuesta no puede ser vamos a superar esto repartiéndolos por cuotas, como se está diciendo. Mira, pon tú a estos que yo pongo a estos. Esta no es manera de resolver el problema. Tenemos un grave problema en la judicatura de nuestro país. Es una de las principales asignaturas pendientes de nuestra democracia. Entre la pregunta o en otras preguntas que están en la cabeza, seguro que sobrevuela la idea: esta judicatura es la que nos merecemos como sociedad democrática. Podemos hacerlo mejor, sin duda podemos hacerlo mejor, pero para eso haría falta un amplio pacto de Estado de mejora de la justicia y en concreto de las circunstancias que explican la corrupción. Y yo creo que por ahí es por donde debemos resolver estos problemas. No basta con decir esto lo solventamos repartiéndonos por cuotas otra vez la tarta de la cúpula judicial, porque esto no va a resolver un problema que es gravísimo. Y nos lo están diciendo continuamente de los organismos europeos. La Comisión Europea, que es el gobierno de la Unión Europea, el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa, nos dice que el reparto de cuotas del Consejo General del Poder Judicial explica lo que está pasando ahora y es una seria rémora en España en la lucha contra la corrupción. Por tanto, yo creo que deberíamos, dentro del mal que tenemos, aprovechar para buscar una solución global de verdad al problema de la justicia en España y para poner los cimientos de otras formas de lucha contra la corrupción. Pero, en todo caso, creo que el principal partido de la oposición y destacados miembros de la cúpula judicial están actuando como auténticos antisistema dentro del sistema. Están atentando gravemente contra los valores democráticos y esto me parece inaceptable. En este momento nos ha pasado un joven de 20 años una pregunta, y es la que os voy a hacer a todos los miembros de la mesa. Tengo 20 años y soy estudiante de la Universidad de Valencia, del doble grado de Derecho y Economía. Como joven cada vez tengo menos creencia en y menos ilusión por lo público. Dice, tenemos médicos en paro después de la pandemia, personas mayores sin pensión y jóvenes sin trabajo que se ven obligados a emigrar. ¿Cómo los jóvenes vamos a creer en las instituciones si vemos aquello que no trabajan por el interés general? Yo no creo que no se trabaje por el interés general. Yo creo que evidentemente hay temas que te pueden interesar más, temas que te pueden interesar menos. Personas mayores sin pensión, yo creo que sin pensión no hay otra cosa que pensemos, es que tenemos que subir las pensiones en España, que evidentemente yo defiendo además una opción que ha apostado por subir las pensiones, por indexarlas al IPC, y yo creo que sí que se habla de temas que interesan. A lo mejor no todos nos interesan a todos, pero yo no creo que no se hable de interés general ni en el Congreso de los Diputados ni en otros lugares. Evidentemente, el problema del empleo juvenil es un problema estructural en España que siempre ha duplicado prácticamente la tasa de paro de la población en su conjunto
y que eso también tiene que ver con el modelo de producción, con el modelo de tejido productivo que tenemos, y eso es lo que se está intentando, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana revertir, es decir, tener un tejido industrial, tener empresas de innovación donde se puedan acoger a todos esos jóvenes que están muy formados, muy bien formados, que generalmente además los formamos con gran parte de inversión pública para después exportar su talento y sus conocimientos a otros sitios, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es intentar retener ese talento generando un tejido productivo que tenga que ver con toda esa formación que están recibiendo, y como decía, pues en sectores estratégicos como puede ser sectores de la innovación, sectores tecnológicos, donde puedan encontrar un trabajo aquí. Pero yo no creo que nos hable de cosas de interés general. A este joven que con su escepticismo duda de preocuparse por el interés general. Ha dicho que está estudiando el doble grado, está estudiando Derecho. Yo simplemente animarle a que a través de sus estudios puede acceder a la función pública, y porque como servidor público podrá hacer muchas cosas. Bueno, pues gracias. Yo tengo que deciros que a la propia federación y a la propia junta directiva de ella se nos han quedado bastantes preguntas que os querríamos hacer, pero sí hay una que me gustaría que todas y todos me dijerais. ¿Qué pensáis que se debería hacer, en vuestra opinión, no para perseguir la corrupción, sino más bien para poder anticiparse y evitarla? Yo pertenezco a una institución que lo que hace es recoger los cadáveres que han ido quedando por el camino. Entonces, sí, que yo voy recogiendo los cadáveres que dan, o sea, nosotros actuamos, y también Chimo actuamos cuando ya se ha hecho la torta, ¿no? Que nosotros no estamos en la prevención, nosotros estamos en los resultados de la falta de prevención. Con lo cual, nosotros somos un capitán a posteriori, que está muy bien decir lo que habríamos hecho si lo hubiéramos sabido, pero ya no, nosotros actuamos más tarde. Pero lo que es verdad es que el que haya un sistema que permita que un ciudadano tenga la noción de que se va a hacer justicia sobre determinado problema, como es la corrupción, o que no está indefenso, que hay medios para resolver las situaciones, que no tiene que acudir a la violencia porque el pacto que nos hemos dado todos nos permite tener árbitros para resolver conflictos. Eso en principio psicológicamente da una calidad democrática de saber que se va a resolver pacíficamente y que hay vías de solución para los problemas. Pero, como ya he dicho, nosotros actuamos más tardíamente, y no estamos en la labor preventiva. La labor preventiva es obvia, es la primera la educación, después la cultura, después la información y después los controles. Y los controles, yo no me explico cómo han podido fallar tanto cuando hay tanto auditor, cuando hay tanto interventor, cuando hay tanto secretario en los ayuntamientos. Ha sido un poco un caldo de cultivo que me da la impresión de que tú miras a un lado y mientras yo hago por la otra parte, y que ha beneficiado a mucha gente, pero bueno. Bueno, yo creo que los controles son fundamentales. Evidentemente también coincido plenamente con el magistrado Manglano que lo que hay que hacer es reducir la tolerancia a la corrupción socialmente, es decir, que quien sea corrupto o tenga una conducta irregular sea un apestado de la sociedad, porque eso probablemente también tenga mucho que ver con poder evitarla o con poder cortar de raíz tentaciones de convertirse en corrupto, ¿no? Y luego recursos públicos para controlar. Es que el problema no es el mecanismo desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista conceptual de la norma. El problema es que hace falta gente. Si hay 40.000 o 60.000, creo que, ¿no? 60.000 millones de euros en fraude fiscal al año, pues es que sí, es que si no tenéis capacidad de perseguirlo, eso es un problema. Y yo creo que para eso lo que hay que hacer es reforzar el estado del bienestar, sobre todo reforzar la confianza en las instituciones también de la ciudadanía, que entiendan que eso también forma parte del estado del bienestar, y dedicar más recursos a poder perseguir los casos de corrupción, para que quien tenga la tentación sepa que en cualquier caso le van a pillar, porque al final
eso es muy efectivo, ¿no? Saber que si lo haces te van a pillar, pues es bastante disuasorio. Sí, sí, con una buena prevención muchos problemas se resuelven y lo tenemos en otros ámbitos. En el ámbito de los accidentes laborales sigue habiendo 600 fallecidos al año en accidentes laborales que no deberían de ocurrir. Pero si nos vamos 25 años hacia atrás, cuando se aprobó la ley de prevención de riesgos laborales, nos vamos a miles y miles de fallecidos por esos riesgos laborales. Si nos vamos a la seguridad vial, en carreteras estamos por 1.300 muertos al año, que son muchos muertos. Pero hace 20 años eran 6.000 muertos al año, con la mitad del parque móvil y con carreteras peores. Es decir, que cuando se invierte en prevención, realmente no acabamos de resolver el problema, pero sí que evitamos que el impacto que se estaba produciendo por ese problema se reduzca considerablemente. Y en esa línea va la corrupción también. Invertir en prevención es el que haya unos organismos de control realmente independientes que ejerzan su función como control. En el caso de la agencia, una de sus áreas es la de prevención de la corrupción y se realiza a través de la formación esencialmente. Cada año son miles de funcionarios, cargos públicos, ciudadanía en general. La propia agencia está yendo a las facultades de Derecho, a los institutos, para que en la formación del ciudadano del día de mañana ya sepa que esto es uno de los males que más daño nos produce a todos y que hay que evitarlos. Es decir, la formación en educación, y la educación a veces empieza, bueno, a veces no, siempre empieza en nuestras propias familias, y la transmisión de unos valores, de que no cojas lo que no es tuyo, eso que nuestros padres nos enseñaron cuando empezábamos a andar, esto forma parte también de la prevención de la corrupción. Desde luego, el propio sistema tiene que tomar conciencia de que evitar la corrupción es poner medios en la parte de enjuiciamiento, en la parte de prevención, en la parte de la formación, de la cultura, de la educación de la ciudadanía, y verlo reflejado en las diferencias que tenemos con los países europeos a los que envidiamos y en que en muchos aspectos nos gustaría alcanzarles. Donde menos corrupción existe, hay más bienestar de la sociedad. Esto es una regla de tres que está ahí. O sea, a más corrupción, más dolor, más perjuicio, más infelicidad, y a menos corrupción, pues tenemos los países donde no la hay, que no son perfectos, que no es tan ideal como ellos mismos quisieran, pero desde luego tenemos diferencias sustanciales para aspirar a seguir pautas y seguir líneas de actuación que ellos sí que han seguido. Los controles en los países escandinavos, centroeuropeos o anglosajones existen desde siempre. O sea, Noruega, quien estudia la corrupción en Noruega, hace 100 años era más corrupta que España, muchísimo más corrupta que España. Pues bueno, cambiaron las leyes y empezaron a poner medios. Y así todos los demás países, a veces con colegas de estos países que lo comentas en nuestras diferencias, ¿no? Y qué suerte tienen. Dicen, bueno, nosotros, si dejaran de funcionar los controles y las agencias anticorrupción, pasaríamos a ser como vosotros, como los españoles, los italianos o los griegos, que tenemos la palma dentro de Europa de ser los países más corruptos. Muchas gracias. Sí, yo creo que la prevención es mucho más importante el castigo, porque la actuación penal siempre llega tarde, cuando ya el mal se ha producido y el dinero a menudo está a buen recaudo y no siempre es fácil de recuperar. Por eso es tan importante que no se produzca la corrupción, y para ello yo creo que es muy importante que no sea fácil corromperse, que no sea fácil adjudicar el dinero público a las tramas corruptas, y para eso es fundamental asegurar que la Administración adjudica a precio de mercado. El Tribunal de Cuentas Europeo, remarco lo de europeo porque que yo sepa, el Tribunal de Cuentas español en toda su historia no ha descubierto ningún caso de corrupción. El Tribunal de Cuentas Europeo detectó con sorpresa y con espanto
que las autopistas españolas, de las cuales pagaba una parte y por eso las auditaba, en igualdad de condiciones orográficas y de otras variables, en igualdad de condiciones, costaban el doble que las alemanas. Claro, los auditores europeos no entendían aquello, cómo es posible, salarios más bajos en España, y a una serie de conclusiones diplomáticas, porque esa gente es diplomática, algunos a veces somos más directos, ¿no? Decía, claro, es que en España una serie de artificios, de modificados de los contratos, de fraccionamientos que no existen en otras partes como en Alemania, y eso explica quizás la diferencia, ¿no? La diferencia de precio. Y ahí hay una regla general, a precio de mercado no puede haber corrupción. No sé si se explica la idea. Es decir, para que haya corrupción tiene que haber un sobrecoste que se reparte en el político corrupto y el empresario corrupto. Y por eso cuando se habla de la España del despilfarro, donde se hacen obras faraónicas innecesarias que cuestan 3, 4, 5 veces más, polideportivos, piscinas, cargamentos de mascarillas, lo que queramos, todo aquello que tiene sobrecostes enormes está por encima del precio de mercado y a menudo es el coste de la corrupción, como se detectan los hechos probados de las sentencias. Por ello, todo aquello que favorezca elementos reglados que implican adjudicar por encima del precio de mercado prevendrá la corrupción y evitará también dinámicas como la que comentaba Joan Linares sobre colusiones, pactos entre grandes constructoras y mecanismos por los cuales se llevan las contratas a precios absolutamente desorbitados. Hace falta también mejorar los controles internos que se han debilitado por la progresiva incorporación a las administraciones de cargos de confianza y técnicos de partido. Hay que vertebrar infraestructuras éticas para que generen actitudes positivas, actitudes virtuosas que dificulten la corrupción. Yo creo también que es muy importante mejorar los mecanismos de transparencia. A mí me gusta mucho una frase que decía Jeremy Bentham en referencia a la transparencia. La decía como dirigiéndose a un niño, que los que somos madres o padres las hemos dicho muchas veces. Cuando te miro, te portas mejor. Pues lo mismo pasa. Cuando miramos a los cargos públicos, se porta mejor. Y por esto, las cajas de los partidos, las tesorerías, las instituciones deben tener las paredes de cristal, porque se portarán mejor si los podemos mirar. Y en última instancia, yo creo que es fundamental para la prevención una ciudadanía crítica, informada, que esté pendiente de lo que se hace en las administraciones. Yo he acuñado en el libro un término que ha tenido cierto recorrido, al que llamo electorado corrupto, que implica que todos sabemos que hay poblaciones con alcaldes clarísimamente implicados en temas de corrupción que han sido sistemáticamente reelegidos sabiendo los votantes que eran corruptos. El electorado, la ciudadanía, también es responsable. No basta con decir los políticos pueden ser malos, por supuesto, pero los ciudadanos que los votan alguna responsabilidad pueden tener. Por tanto, una ciudadanía informada que expulsa a los corruptos en las urnas es uno de los mejores mecanismos preventivos de que no se siga produciendo corrupción. Bueno, y ahora damos por finalizada la mesa. Yo quiero agradecer a todos los que han formado esta mesa y a todas vosotras y vosotros que habéis estado aquí. Creo que ha sido una mesa muy interesante, muy importante, que nos va a abrir mucho más la mente a muchas personas, y creo que eso es importante.